Un cordial saludo. Es un verdadero honor estar para mí hoy con ustedes, donde me acompañan muchos sentimientos, especialmente uno muy grande de gratitud con los organizadores, no solamente con los organizadores, sino con toda la parte logística y obviamente con una gran responsabilidad con todos ustedes, los asistentes. El día de hoy vamos a tratar dos temas que son importantes y que aunque hay muchas nuevas tecnologías y algunas no están aprobadas, de todas maneras creo que debemos estar enterados por los cambios que se están presentando a todo nivel actualmente, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de los errores por subestimación en la asignación de las categorías del BIRATS en ultrasonido. Realmente tenemos muchos falsos positivos que conducen a biopsias de masas benignas por sobreestimación de las categorías del BIRATS en ultrasonido. Esto ha sido un problema, pero hemos aprendido a vivir con él, por así decirlo. Sin embargo, lo que es más importante es el costo que genera un diagnóstico falso negativo, porque obviamente es mucho mayor que el de un falso positivo. O sea que preocupa más la subestimación de la categoría ultrasonográfica de las lesiones con el BIRATS, sobre todo cuando estas son sólidas o quísticas complejas. Vamos a recordar la definición de lo que es un falso negativo absoluto y relativo. En ultrasonido significa el absoluto que no identifica un tumor maligno que realmente existe y relativo cuando el ultrasonido no demuestra una lesión como maligna, pero un experto observador, considerando diferentes factores, podría haberla considerado como sospechosa. Partiendo de eso, en el falso negativo absoluto en ecografía lo que más preocupa es que se clasificaría una masa maligna como un BIRATS 3, o sea, se pasaría el diagnóstico, cuando el riesgo real de malignidad supera realmente el 2% y se trata en realidad de una lesión que es BIRATS 4A con un valor predictivo positivo mucho mayor al 2%. El falso negativo relativo sería subestimar una masa como un BIRATS 4A cuando en realidad tiene un valor predictivo positivo mucho mayor, como el de un BIRATS B o más, es decir, un valor predictivo positivo mayor al 10%. ¿Por qué es importante esto? Porque si realmente queremos reducir nuestra tasa de falsos positivos sin aumentar los falsos negativos, es muy importante que utilicemos las subcategorías del BIRATS 4, el A, B y el C. Ahora, aparentemente es muy fácil definir una masa sólida como un BIRATS 3, es decir, decimos que es ovalada, paralela y que tiene márgenes bien delimitados, pero ¿realmente es simple? O sea, podríamos preguntarnos qué podría salir mal. Pues muchas cosas pueden realmente salir mal. Ujú. Em, el resumen de los errores que podrían presentarse es la definición imprecisa de lo que es una forma ovalada. El margen circunscrito realmente no tiene un valor predictivo negativo suficientemente bueno. Se necesita que haya una pseudocápsula ecogénica delgada y completa para lograr un valor predictivo positivo inferior al 2%. La cápsula delgada que se ve en la superficie anterior y posterior de la lesión, pues no es suficiente. Deben hacerse esfuerzos mayores para poder delimitar la totalidad de la cápsula en la lesión. Y la evaluación de las características internas de la lesión sin evaluar el tejido circundante es perder la oportunidad de identificar características que nos van a incrementar el riesgo de malignidad. Para evaluar la cápsula de la lesión, muchas veces no es solamente suficiente revisar las imágenes estáticas que tomamos. Muchas veces es necesario
evaluar las imágenes mediante la realización de videos. De esa forma se puede evaluar no solamente el margen, la forma, sino también las características periféricas. Hay que tener presente que una evaluación sistemática de las lesiones es muy importante porque no es suficiente describirla de acuerdo a la forma o a la ecogenicidad o a la transmisión del sonido, sino que tenemos que analizar también la presencia o no de características asociadas a la lesión, sea en el borde de la masa o en el tejido circundante. Entonces, como digo, no es suficiente solamente decir que una masa es oval, que tiene márgenes mal definidos o espiculados, sino que debemos de hablar de que las características en conjunto son las que finalmente nos van a dar la categoría final. Ahora, hablando de forma ovalada, es tan fácil decir que las características que mencionamos hacen de una lesión que sea simplemente ovalada. Realmente, ¿cuántas formas ovaladas conocemos? Desde publicaciones de Kobayashi, definía que había dos tipos de lesiones ovaladas. Las ovaladas planas, es decir, las que tienen un diámetro mayor al doble del diámetro anteroposterior, o las ovaladas que son un poco más prominentes, donde el diámetro mayor no es el doble del diámetro anteroposterior. ¿Por qué es importante? Es importante porque Kobayashi demostró que en estas lesiones ovaladas, donde el diámetro mayor es más del doble del diámetro anteroposterior, pues obviamente la probabilidad de malignidad es mucho menor. ¿Qué pasa con las microlobulaciones y las macrolobulaciones? Realmente decir cuáles y cuántas o de qué tamaño sean es algo subjetivo. Decir que una masa es ovalada con unas lobulaciones grandes, pues probablemente puede ser adecuado. Pero si una lesión es ovalada, pero además de esto tiene demasiadas macrolobulaciones, entonces es mejor clasificarla como de una forma irregular sin ángulos. Igual que pasa cuando la lesión tiene muchas microlobulaciones. Se han realizado estudios interobservador como los que ha hecho el doctor Stavros y sus colaboradores, donde evaluando encuentran que las lesiones eh, que son ovaladas, planas, o sea que tienen un diámetro mayor, más del doble del antero posterior, pues definitivamente tienen un valor predictivo positivo menor para cáncer, diferente de las lesiones que no tienen ese diámetro al doble. ¿Qué pasa con las evaluaciones de Doppler color? Hay que darle importancia cuando el Doppler color lo encontramos positivo, pero cuando es negativo probablemente no tiene el mismo valor. Ahora, las lesiones redondeadas o las lesiones redondas no deben clasificarse como lesiones ovaladas, deben clasificarse por separado. Y la orientación de la lesión redondeada definitivamente no puede incluirse como una orientación paralela. ¿Por qué? Porque pues el riesgo o el valor predictivo positivo de las lesiones redondas para malignidad es mucho mayor que las lesiones ovaladas. Ahora, cuando se dispone de las herramientas, como los que tengan la disponibilidad de realizar imágenes en volumen, pues deben utilizarse porque es muchísimo mejor evaluar imágenes estáticas que se realizan durante el rastreo con la paciente a tomar videos con volumen, donde inicialmente los márgenes de las lesiones pueden ser circunscritos y con las imágenes en video ya podemos ver que los márgenes son espiculados. ¿Qué pasa con la orientación? La orientación paralela pareciera ser la característica menos variable. Paralela significa que es más ancha que alta y no paralela que es más alta que ancha, pero ¿realmente es tan simple? Pues
Probablemente no. Hay muchas fuentes de variabilidad cuando se evalúa la orientación de la lesión. Hay que evaluar la lesión con diferentes grados de compresión porque la orientación de la lesión puede variar cuando se aplica una mayor o una menor presión. Algo similar sucede cuando las lesiones no son completamente ovaladas, sino que tienen una porción ovalada, pero otra porción ovalada y paralela a otra porción que forma parte de la misma lesión, pero no es paralela. Cuando esto sucede, se tiene que poner más atención a la característica que sea más sospechosa. ¿Qué otra fuente de variabilidad hay con respecto a la evaluación de la orientación de las lesiones? Como lo dije, la orientación de las lesiones redondeadas no debe ser incluida como una orientación paralela. En resumen, los errores que se pueden presentar cuando se asignan las características ultrasonográficas del BIRATS pueden estar basados en la definición imprecisa de la forma ovalada como tal. Cuando se define el margen circunscrito solamente, es decir, solamente se tiene en cuenta el margen y no se toma en cuenta la mm, presencia de cápsula, ya sea en el margen anterior y posterior y en los extremos, y cuando la evaluación de las lesiones se realiza solamente en su ecotextura interna sin tomar en cuenta los tejidos circundantes. La subestimación de hallazgos de la zona límite y la zona periférica contribuye significativamente al porcentaje de falsos negativos absolutos y relativos de las masas mamarias sólidas. Actualmente se está trabajando en asignar un sistema de puntuación para esas características. Eso obviamente todavía está en evaluación, no se ha aprobado absolutamente nada, pero lo que se busca es incrementar la sospecha de la presencia o no y la característica de la cápsula que rodee las lesiones. Demostrar la cápsula como tal, pues puede tener muchas limitantes, sobre todo porque en la forma como utilizamos los traductores no nos permiten sino valorar adecuadamente la margen anterior y posterior. No nos permite valorar adecuadamente los márgenes laterales. Sin embargo, esto puede mejorarse si realizamos algunas maniobras como la maniobra de la punta talón, donde podemos intentar buscar, evaluar el resto de los márgenes que nos hagan falta. Otra herramienta que puede servirnos para mejorar la evaluación de la cápsula es la utilización de composición espacial cuando se tenga disponible, que en realidad es esencialmente una forma electrónica de mover la sonda de punta, en la forma de punta y talón. Cuando se utiliza la composición espacial, podemos ver cómo en una lesión donde la cápsula no era evidente, esta se vuelve mucho más visible. Ahora, la evaluación de la cápsula también se puede mejorar, como les dije, realizando diferentes grados de compresión. En esta manera separamos las estructuras fibrosas y el tejido ecogénico alrededor y nos pueden hacer eh, que la cápsula sea mucho más visible. ¿Por qué es importante demostrar la cápsula ecogénica de las lesiones? Pues porque lo que se busca es lograr un valor productivo positivo menor o igual al 2%. Entonces, resumiendo, los errores principales que tenemos cuando asignamos las categorías ultrasonográficas del BIRADS es sobreutilizar la forma ovalada sin realmente realizar una valoración adecuada de la misma. Una lesión ovalada que tenga márgenes microlobulados o angulares no se puede llamar ovalada, sino realmente irregular. No reconocer la ausencia de la cápsula ecogénica o el borde ecogénico o las espículas en los lados de las masas dentro del plano cororal puede ser dejar de evaluar una característica que nos permita decidir la realización de una biopsia y aumentar el valor productivo positivo del resultado.
Otro error es olvidar que es necesario combinar las mejores características para evaluar una lesión. Una sola característica no es suficiente, pero utilizar varias características a la vez, sobre todo las dos individuales con los valores predictivos positivos más bajos, son los que nos van a permitir lograr ese valor productivo deseado, que es el de menor o igual al 2%. ¿Cuáles pueden ser las estrategias para reducir esos errores? Implementar la revisión cruzada entre los radiólogos, es decir, hacer una doble lectura. Trabajar utilizando lista de verificación que nos va a permitir tener presente todas las características sin omitir ninguna que deben ser evaluadas cuando encontramos una lesión. Realizar correlación con estudios mamográficos y otros métodos de imagen, así como los antecedentes clínicos de la paciente. Realizar una capacitación continua como lo que estamos haciendo en este momento y en el futuro realizar uso de la inteligencia artificial como una herramienta complementaria donde se pueden citar estudios recientes con sensibilidad diagnóstica superior. En conclusión, la subestimación en la asignación de las categorías ultrasonográficas del VIRATS pues puede tener graves consecuencias. Sin embargo, es necesario combinar una buena técnica con un criterio clínico y autocuestionamiento, y además fomentar la cultura de la duda razonable. Es decir, ante la sospecha es mejor biopsiar. Muchas gracias.